Buenas tardes. Sherpa no llegó, como es evidente, ninguno de nosotros estamos aquí, ni ella siquiera Sherpa. Pero bueno, se le espera, salió de Madrid con el tiempo justo y esperemos que se incorpore aquí a la mesa cuando llegue. Debería estar aquí, pero bueno. En cualquier caso, vamos a empezar con esta presentación del Olimpo del Metal, Origen, Evolución y Discografía del Heavy Metal en Asturias 1980-2012. Pues 500 páginas, cuidado, aquí hay un buen trabajo hecho, exhaustivo. Y la autora, que es la primera que voy a presentar, Julia Martínez Lombó Testa, psicóloga y violonchelista. Aquí a mi derecha está Pablo García, el guitarrista de Warcry, de Espresto, de Relative Silence, y bueno, son de los músicos que yo creo que puede representar a la cantidad de gente que a lo largo de los años estuvieron pues, formando grupos, trabajando, haciendo música, haciendo heavy metal. El caballero de la derecha de Julia, que es Javier Gavilán, veterano músico, los conocemos desde que éramos pequeños y casi no lo reconozco. Es uno de los, creo que de los grandes músicos, de los primeros músicos, al fin, yo lo recuerdo así como los buenos conciertos del inicio del heavy en Asturias, con bandas como Rimmer y Trailer, y que también os contará a qué se dedican. Y el siguiente, ahí a la derecha, tenemos a Juan Gonzalo de Avalanche. No sé si más grupos también después. Brecha. ¿Eh? Brecha. Brecha. Brecha y ahora Blister. Seguimos viendo cosas, ¿no? Bueno, podéis intervenir por supuesto cuando queráis, pero vamos a empezar un poco preguntándote a Julia, pues la pregunta yo creo que obligada. ¿Cómo surge el libro? Porque sabemos que no fue un proyecto nacido con esa meta de que no vaya a llegar un libro, sino viene de atrás, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización, a Edu, la posibilidad de presentar el libro en este ámbito. Por otra parte, a Besnar por interesarse por mi trabajo y hacer posible que se publique. Andrea Parisi, que no nos puede acompañar, por su trabajo y su gran trabajo de maquetación, ya que se ha tenido que pelear con materiales complejos, por la antigüedad de algunas fotografías que eran difíciles de digitalizar y de que se consiguiesen ver en el libro, y por la portada que ha realizado, en la que refleja muy bien todos los conceptos que tenía yo en mente de Asturias, de la idea del metal, de la simbología del metal y de esa idea del paraíso que se ve Asturias para el desarrollo del género. Y por otra parte, bueno, aunque tampoco está en la sala, al que fue director del trabajo de investigación del que parte este proyecto, que como decía Alberto, no es en un origen pensado como libro, sino que parte de un trabajo para la asignatura de musicología, de la carrera que estaba haciendo en la Universidad de Oviedo de musicología, y cuyo requisito único prácticamente era hacer un trabajo en el que se realizasen entrevistas. Para mí en ese momento lo más sencillo era hacer entrevistas a grupos heavy, ya que, bueno, por mi marido, pues conocíamos a Pablo y conocíamos a otros músicos del género y aficionados con los que me era fácil contactar por cómo son y por su ayuda, contactar para hacer estas entrevistas. Rápidamente, trabajando en el tema, me doy cuenta de que es un tema que sobrepasa lo que es un trabajo de aula para una asignatura, aunque sea de universidad. Y después de presentarlo, el profesor de la asignatura me propone reorientarlo como tesina de licenciatura, como tesina de final de carrera, que se lee en julio de 2012 y tras cuya lectura pues surge la posibilidad de darlo como libro. Imaginamos que las dificultades, para los que tenéis el libro, los que no lo podéis adquirir también, ahora que no cabe dato, las dificultades para conseguir información de grupos de los años 80 que no están en internet, la mayoría, los que a lo mejor no dejaron un testimonio en forma de disco, lógicamente, fue complicado, ¿no? Pues fue muy complicado, pero no solo de grupos de los 80, sorprendentemente también de grupos de los 90.
ya que no solo era difícil contactar con los músicos, porque muchos de ellos ya no están, bueno, ni en activo ni vinculados al género. Incluso hay muchos que rechazaban la posibilidad de entrar a dar información, como que era una etapa que no querían recordar en exceso. Le pedían materiales y nadie tenía disponibilidad del material. Y después, por otra parte, estábamos, yo creo que de todos es consciente de las rivalidades que hay en el género y que muchas veces el problema que estaba es que yo estaba en el medio y que estaba ahí esa pequeña disputa entre saber, o sea, hacer algo y no hacerlo. Por otra parte, yo creo que la investigación, cuando vas diciendo que es para la universidad, no te toma muy en serio. O sea, piensan que, bueno, esto, nada, un trabajillo más y bueno, total, para esto, ¿para qué me voy a molestar en recordar o en hacer entrevistas? Bueno, la acotación temporal del trabajo desde 1980 a 2012 es clara, ¿no? Ahora, cuando hablamos de etiquetas musicales siempre suele entrar, obviamente creo que tienen unas coordenadas muy claras, muy conocidas de todo, pero siempre hay límites, ¿no? Yo, si me permites, te cuento una experiencia personal. Llevo ya un montón de años, van a hacer 30 haciendo concursos de maquetas, empezamos ya en el 82 o cosas así. Y como el segundo o tercer año, la verdad era un momento de ebullición del heavy metal. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer dos tipos de premios. Uno de rock pop en general y otro de, pues sí, un rock duro, ¿no? Para dar un poco menos de un contor rota. Bueno, los problemas que tuve yo para grupos que se presentaban y que otros de los que se presentaban no los eran de heavy metal, porque metían una parte pregrabada, porque no sé qué, o sea, esto es aquí heavy metal, pero ortodoxo. Entonces, ¿cómo se presentan esos que vayan para otro sitio? Sobre todo porque veían que era mejor que ellos. No se me ocurre más meterme en esos teclados de rock pop, que eso quiere decir casi todo, menos lo que nos suene a gaita, que también está el rock pop, pero bueno, en cualquier caso se queda más sola. La pregunta era que me estoy enrollando, eso, heavy metal, ¿has estudiado? Heavy metal, hard rock, un rock duro, ¿dónde tuviste que cortar de bueno, no me encaja? Pues yo realmente al ver la cantidad de grupos que había al principio, la idea era pues eso, haber abarcado desde hard rock o desde rock duro, incluso meterte un poco en aquellos grupos que hacen géneros más tirando al rock, incluso con algún cierto rasgo de punk, siempre acotando que eso, que no son lo puro. Pero después vi que era imposible, que era inabarcable por la cantidad de grupos que hay, de grupos, de músicos y de todo lo que generan alrededor. De tal manera que eliminé esas dos vertientes, digamos, los extremos, tanto por abajo como por arriba, por decirlo así de forma un poco coloquial, y me centré en los que se han considerado géneros del heavy, puntualizando con que tanto las clasificaciones que hago en el libro se basan atendiendo a unos criterios que precisamente por eso, entre otras cosas, se incluye un glosario de términos en el que defino los estilos y las características que yo incluyo para delimitar este grupo es y no es. Y este grupo lo meto en este subgénero y este lo meto en otro. Siempre, y además creo que queda bastante claro, siendo consciente de que opiniones en determinados casos hay muchas y que en la actualidad los grupos no solo realizan un subgénero puro, sino que se pueden ver dependiendo de las canciones, dependiendo de los álbumes, incluso dependiendo de los trozos de las canciones, pueden tender más hacia un subgénero o hacia otro. No, yo creo que sí, para la gente que nos... Por mi formación profesional siempre tratamos de etiquetar la música es una cosa que lleva por sentidos y tampoco hay que estar midiendo si es un poco pop, más géneros, más hard. Vamos a hablar entonces de todos por la mesa, empezando aquí por el veterano, Javier Gavilán. Los saludos para todos, incluso para parte del público que quiera participar. 30 años, bueno, 32 años, ¿no? El 80 al 12, 32 años. ¿Cómo ha evolucionado el heavy en Asturias
está, yo me acuerdo que os vi, creo que fue un grupo así que dijo, coño, hay un grupo de heavy, de verdad, aquí, creo que fue el tornado de Gijón, no sé, era un concurso o algo, y ahí estaba así, y dije, joder, pues vaya grupazo, la resta me empecé a creer que había cosas que se pueden hacer en Asturias, ¿no? Porque, bueno, aquí había lo también. Javier, ¿cómo evoluciona el heavy desde aquellos años hasta ahora? Que imagino que nos quedas siguiendo también, ¿no? Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, tenéis que pensar que en el año 80-81 había dos cadenas de televisión, la primera y la segunda en blanco y negro. Quiero decir que no había, la oferta de ocio era muy reducida. No había cine, no había internet, no había... Y entonces, claro, organizar un festival, que fue, en este caso imagino que Alberto se referiría a que organizó el Ayuntamiento de Gijón como el primer concurso de rock de Gijón, que tuvimos la suerte de ganar, tuvimos la suerte porque hubo gente muy buena ahí. Para que os hagáis una idea, si conocéis la plaza del Ayuntamiento, el día de la final estaba la plaza llena, incluso había gente, no sé qué cantidad, pero cientos de personas que no pudieron acceder porque estaban saturados, ¿verdad?, en capacidad. Y claro, a partir de aquí, el grupo, por ejemplo, Rimmel se fundó en el 78, y el primer concurso que ganamos fue aquel. Vale. Y luego también ganamos uno de Radio Asturias o algo así, de la OTA o así. Sí, bueno, aquel no estaba en pero no. Pero sí que me acuerdo de la verdad, no sé qué. Pues me imagino que sería la Sociedad por la Referencia Asturiana, que era la única discográfica, y ahí estabais vosotros, estaba Sombrero de Copa, Esquizo, e Ilegales. Correcto. Y Ilegales somos que... Bueno, ahora no, porque no se debe compartir, pero eso fue lo primero que grabó Ilegales. Entonces... Eso fue también por el 82. Antes que compré la portada que te la vi. Sí. Y bueno, desde entonces, ahora voy a empezar por el final. El año pasado montamos un grupo, con parte de grupos dentro del que estuvo Juan, que se llama Tres Jabalís, y nos presentamos al concurso de Asturias, pero no se admitieron porque el más joven de la banda excedía la edad límite de 23 años. Claro, pero es que... Pero afición toda. El concurso supone que es para dar el primer empujón a los grupos que empiezan, entonces los grupos o que no hayan grabado el disco Eso lo dieron y que sean no se acaben de joder, son los grupos. Es que no compro para niños. Yo creo que las cosas nunca pueden envejecemos un poco, pero bueno, sí. Pero serás preferido en cualquier caso. Bueno, ¿y qué cambios, por ejemplo, tú mismo ya para completar la pregunta, desde tú como chavalete hasta ahora que vuelves a estar, qué cambios ves en Asturias, en los grupos? Bueno, el asunto musical en todo. Todo, bueno, yo estudié unos años ya no los seguido, porque yo causé baja, quiero decir, me autoexcluí, me pasé a la reserva, porque no, si no tienes aplicación plena, a tiempo pleno, pues estás a la reserva. Y hoy así más o menos del año 88, ¿no? Del año 88 que digo, hasta aquí llegamos. Si empezamos a cantar y digo, esto ya no puede ser. Pues, estamos en un país que tiene unos gustos musicales, una cultura que es la que es, entonces, bueno, es así. Y si quieres hacer música en este país, pues tiene que ser bajo unas condiciones más o menos como se imagina, sabe, conoce o intuye, ¿no? Y así fue. Entonces, bueno, desde la óptica de ver un poco ya detrás de la barrera, no en el ruedo, ver los toros, pues ves que aquí en Asturias, pues yo creo que se sigan llevando un eco de las corrientes que imperan en el mundo, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra. Un poco rebufo, también con la corriente alemana de 2 años para acá. Y bueno, yo creo que para mí es muy importante que canten en español, ¿no? Porque para cantar en inglés está bien eso. No hago asco sea cantar en inglés, pero pienso que básicamente la manera de sentir, de entender, en principio debe ser en español. Los grupos que conocí me gustaron bastante algunos, lo conocían muy bien, hoy más que bien, porque talento siempre hubo y mucho. Pero el problema es el mercado que te permite o no te permite ser conmigo como ese profesor. Vale, Pablo y Juan, vosotros qué visión tenéis de estos años? Sois un poco más jóvenes de lo que estamos aquí, pero bueno, ya tenéis unos cuantos años de recorrido en la escena de heavy metal, entonces bueno, también aportar una visión. Buenas noches a todos.
gracias por estar aquí con Julia. Todos la apoyamos. Bueno, pues yo creo que empezó, para mí por lo menos, empezó con Manuel. Manuel fue un poco el punto de inflexión de decir, oye, pues se puede grabar un disco, ¿no? Se puede hacer cosas ya de verdad. Y lo que pasa es que, bueno, como siempre en la industria todo sale mal, ¿no? Y luego, pues yo creo que Avalanche también marcó un poquitín yo no sé si era porque no había tampoco nadie en ese momento que hiciera el tipo de música que se podía llevar, que venía un poco del power metal y todo eso. Entonces también marcó bastante. Ahora es todo tan diferente, es todo YouTube, es todo tal, entonces no sé en qué va a parar. Bueno, y un poco recogiendo, bueno, primero, buenas tardes a todos. Recogiendo un poco lo que acaba de comentar Juan, yo voy a hablar un poco quizás de eso, de esta última época, del 2000 en adelante o finales de los 90, ¿no? Yo creo que sí que aquí en Asturias, por ejemplo, una cosa muy importante es el tema de la repercusión de Avalanche, sobre todo ya no a nivel local, sino también de cara al exterior, es decir, de cara a salir de Asturias y mostrar un poco lo que se estaba haciendo aquí, ¿no? Como acaba de comentar Juan, quizás, pues eso, en ese momento a lo mejor, por el tema del power metal era una especie, vamos a decir, un vacío que podía haber a nivel nacional, que quizás habría todo lo que podríamos hablar más o menos de esa época, pues esa Saratoga y tal, que estaba un poco por la línea y tal, pero que había un hueco, ¿no? Que Avalanche, por ejemplo, en ese momento empezó a cubrir, ¿no? Y a partir de ese momento, yo creo que también lo que surgieron fueron muchos grupos. Al final, muchas veces, pues cuando estamos fuera con World y nos hacen entrevistas, nos preguntan un poco qué es lo que pasa en las islas, ¿no? Porque son un sitio relativamente pequeño que en comparación, por ejemplo, con otros sitios como puede ser Madrid o Barcelona, la cantidad de grupos proporcionalmente es mucho mayor, ¿no? Y muchas veces Víctor contesta que bueno, aquí normalmente lo que nos gusta, muchas veces lo que nos pasa es que lo que nos gusta la música enseguida cogemos una guitarra y lo hagamos bien o mal, intentamos hacer cualquier cosa y nos juntamos, ¿no? Y sí que es verdad que te pones a analizar y hay un montón de grupos, pues como digo, ya no solo de ámbito local, no solo de que son conocidos aquí, sino que son conocidos fuera, ¿no? En eso influye probablemente también la época en la que estamos, el tema de YouTube, Internet, que a día de hoy entonces cualquier cosa y enseguida al día siguiente se conoce, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que sí que tiene pues eso, en común todos los grupos de los que estamos hablando pues de aquí de Asturias, es que tenemos todos muchas ganas de, pues eso, de tocar. Quizás una época, a lo mejor, una época ahí atrás que no lo teníamos tan fácil lo de tocar y había que buscarse un poco la vida para salir adelante, pero que se hace todo con muchas ganas, ¿no? Y al final, pues bueno, pues cada uno, creo que también nos vamos conociendo todos. Una cosa que es que yo creo que también seguramente pasa en muchos sitios, ¿no? Pero aquí es que yo toqué primero con este, luego con el otro, luego nos juntamos, los dos que estábamos en el otro grupo, nos vamos a juntar en el otro grupo más tarde. Al final, no sé, es como una especie de gran familia o gran grupo de amigos que al final acabas mezclándote unos con otros y acabas, si no es por H por B, acabas siempre buscando una forma de hacer música, ¿no? Y yo creo que la evolución, pues bueno, pues a partir de ahora será un poco en lo que marque un poco cómo va toda la sociedad, ¿no? La sociedad ahora mismo se rige un poco por el tema de internet, por las cosas del hoy y para allá. Entonces, la música, pues veremos a ver cómo evoluciona. Si queréis preguntar cualquier cosa, adelante. En ese sentido, bueno, para Julio y para todos, la etiqueta, el nombre, el estilo heavy metal en 2014 en los Estados Unidos, pero desde ayer, sigue siendo válida, queda reducido a una cosa, digamos, nostálgica o clásica, digamos, rock and roll, reggae, rhythm and blues, esa etiqueta estará ahí, como se lleva muchos años. Sigue siendo actual, es una cosa ya, no voy a decir marginal, pero vamos, porque no está en candelero, ¿cómo lo ves? O sea, ahora mismo tengo un chaval de 18 años que voy a escuchar música heavy, la de mi padre o mi hermano mayor, o voy a tocar música heavy de los clásicos. ¿Es así o ya es una cosa que más del pasado, más de hace años? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. O sea, vas a
concierto de Barón Rojo y ves guajes. Sí, bueno, pues parece que tira, ¿no? Yo creo que es que el problema, lo comentabas al principio, un poco el tema de la etiqueta. Al final, yo creo que no todo el mundo tiene muy claro qué es heavy, qué diferencia hay entre el hard rock y el rock duro. Porque al final, realmente, el hard rock es en inglés, el rock duro es lo castellano. Pero muchas veces hay gente que, eso, se lo empiezas a diferenciar y muchas veces, como decía, son matices. Al final, la música es música. Y bueno, pues tú puedes tener una. Yo creo que influye mucho también la sensación que tú. Yo creo que el primer acercamiento que tengas, por ejemplo, en este caso con el heavy metal, te puede marcar mucho. Yo, por ejemplo, como anécdota, puedo decir que la primera vez de pequeño, cuando vi a los Kiss, no los llegué a escuchar porque salí corriendo. Porque según los veías, era una imagen que para ser un crío era como demasiado impactante, ¿no? Sin embargo, luego los escuchas con tranquilidad y se te quita totalmente esa imagen que te da de frente, ¿no? Yo muchas veces lo comento. Las portadas de Iron Maiden son probablemente mucho más duras que realmente la música que podemos escuchar en interior. Es decir, tú de mano ves la portada de Iron Maiden y probablemente ahora mismo, a día de hoy, se asocia a una música mucho más extrema, por ejemplo, de lo que es realmente. También yo creo que todo evoluciona. Es decir, al final la música va evolucionando y yo creo que también, pues obviamente no podemos comparar lo que era música extrema, vamos a decir, en los 80 a lo que es la música extrema dentro del heavy a día de hoy. Entonces, es también un poco evolución. Bueno, pues observar que se falló, que los retrasos son músicos. Ha venido un globo. Pero está aquí. Estos son músicos, es la autora. Estamos hablando sobre instaladores. No sabía eso. No, estamos hablando del ritmo del metal, estamos hablando del heavy metal. Bueno, es que tú seguramente puedes dar una aportación más amplia de un grupo que jugaba en primera división y de hecho ganaba la liga, pero seguramente que también habrás visto otros grupos y pues como testigos, como compañeros de muchos grupos, podéis hablarnos de cómo era el heavy del año 80, cómo evolucionó el heavy en este país del año 80 a 2012. Es una pregunta muy amplia, pero bueno. Vamos a ver si soy capaz, porque me he levantado a las 8 de Cartagena. Tenemos unos trenes tan maravillosos que tardan 5 horas y media de Cartagena a Madrid. Y estoy como un poco así, volado. Pues la verdad es que de grupos asturianos no me acuerdo porque de los ilegales, de Jorge. Luego tengo amigos que han tocado en grupos. Rafa Laveda, por ejemplo, es un guitarra asturiano que vive en Madrid, somos muy amigos. También el amigo de Rodrigo Rato, Vicente Figueredo, es prospector de petróleo y es muy amigo mío, y está en la música de toda la vida. Tiene un grupo de los Charcos, pero que prácticamente eran asturianos todos. En Madrid. Y respecto a lo que me dices de cómo era el rock en los 80, pues más ingenuo, pero más. Yo creo que en los 80 intentamos escalar el Everest y casi lo conseguimos. Me refiero a que nos pusimos metas muy altas en cuestión de arreglos, de letras, de todo, ¿no? Por eso, digamos que mi grupo Barón Rojo fue acogido en la hermandad rockera británica. Eso era muy difícil. ¿Por qué? Porque estás tocando en el Festival de Reading, está viendo a Richie Blackmore, te están viendo todos. Desde Deep Purple hasta Scorpion, están todos ahí. Como tenías a tocar. Encima, no quiero pecar de pretencioso, ¿no? Pero fuimos el único grupo sería al que le dieron un bis. A ningún grupo le dieron un bis. Éramos más exóticos también, éramos españoles, estábamos un poco apadrinados por los Dickinson, un poco así, digamos que queremos ir. Pero yo me acuerdo que me desvío un poco de yo me acuerdo que concretamente fue en Aberdeen, que está en el norte en Inglaterra, en Escocia. El periódico local pues siempre salía una crítica. Ahí después de los exóticos, ¿no? Los españoles haciendo nada, sí, no, los españoles están con el flamenco, ¿no? No decía el tipo que escribía, decía un grupo español de rock duro, dice,
de la España de Franco, cantando en inglés. Dice, no, cantando en español, porque nosotros terminamos cantando en español de todo, porque nos pedían. Los chicos, cuando iban a los caballeros, a los demás, decían que les sonaba mejor cantado en español. Dice, a nuestro grupo no les entendemos, dice. O sea, que más exótico. Sí. Pues el diario local dice, desde la España de Franco, cantando en español, dice, oye, suena bien. Oye, suena bien. Y respecto a pues, la época de los 80, una época, digamos que fue la época hippie del heavy metal, creíamos en más cosas. Yo ahora a mis 63 años no creo ya en bromas, no creo en los políticos. Y me he desengañado muchísimas cosas. Pero sabemos que sigues en la brecha, ¿no? De hecho, este verano estrenamos en el festival como proyecto que puedes aprovechar aquí para invitar a toda esta gente que seguro que va a ver. ¿Queréis invitarlos? Comprar las entradas y ya está. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues no estáis invitados. Pero que sigues ahí dándole, ¿no? Sí, no, sí, respecto, vamos a ver, la ilusión de, aunque cada vez te gusta más estar en un escenario 2 horas y la gente te pide y yo termino siempre como si hubiera combatido un combate de boxeo, que me hubieran dado pero bien, y cuando me cuesta digo, no me puedo hacer más, te aseguro que no puedo hacer más de esto, y luego te levantas y sí. Sí, no, nada, que quería decirte que lo resumiría así, tenemos los hippies del heavy metal, todo va de alguna manera y vamos a cambiar el mundo de la producción. Y al final el poder es como un piso que le pegas a el going, y siempre está arriba. Bueno, yo creo que somos una opinión todos, pues entre el propuesto. Evidentemente lo que puede hacer un grupo de rock en los años 80, o sea, llenar plazas de toros, que la gente, un montón de gente escuchara grupos de rock. En este caso, Madrid, vamos, otros sitios, yo creo que fue importante, ¿no? De hecho, la cosa del rock era una cosa de cuatro raros y tal, esto estaba todavía, pues, como algo escobar, con todos respetos por los artistas, y de repente un grupo haciendo un estilo que surgía que sea aquellos años, y oye, es creíble, y yo escucho esto y paso con una banda extranjera y no noto la diferencia de nivel, o sea, que yo creo que es un poco modesto, ¿no? No, de todas formas creo que se nos etiquetó como heavy metal. Yo creo que no éramos realmente heavy metal. Yo me gustaba decir de rock fuerte. Me reventaba un poco eso del hard rock. Vamos, un rock fuerte. Pero también éramos pop rock. Había ahí mucha mezcla de armonías beatlemanas, armonías de grupos pop. Estaba muy incluido de supertramp, de jazz rock, de fusión. Y todo eso con los dos guitarristas que eran más expertos en blues, en rhythm and blues y tal, me salió ahí un pastel bastante malo. Sí, pero de las etiquetas estuvimos hablando antes y no queremos meternos en ese terreno un tanto pantaloso. Julia, y para todos también, yo creo que todo el desarrollo de la música esta que viene aquí en el libro pues tiene que ver también con otros, digamos, aspectos industriales y de comunicación, como son pues, discográficas, que en los años 80 empieza a haber discográficas pequeñas, discográficas en Asturias, se llaman las compañías independientes, no vamos a hablar, simplemente las compañías pequeñas, porque quieres vender un disco, pero evidentemente que facilita mucho el que un grupo de aquí, pues de aquí de Madrid, que lo fichero multinacional, puede ser los primeros discos aquí, moverse en ese ámbito, los medios de comunicación y los locales donde se empieza a poder tocar en festivales. Sobre eso, ¿qué diferencia hay de los 80 para atrás y de los 80 para adelante? Bueno, para Julia y para todos. A ver, bueno, yo los 80 en Asturias no los viví, los 90 tampoco, y llego a Asturias en 2004. Así que lo que conozco es por las fuentes, por las hemerotecas y buscar, investigar y casi mirar debajo de las piedras a ver qué es lo que había. Y la conclusión a la que llego es que en los 80 y los 90 había mucho movimiento, se podía tocar en salas, ya fuesen más grandes o más pequeñas, que generalmente eran sitios bastante pequeños, pero existían. A finales de los 90, a principios del nuevo siglo, pega un bajón
tremendo. Yo no sé si son por políticas institucionales o por cierta decadencia de iniciativa privada, pero lo cierto es que pega un bajonazo impresionante, que también viene un poco reflejado, como comentábamos el otro día, en la prensa, en los periódicos asturianos de los 90. Hay un apartado los fines de semana en los que se habla de los conciertos en pequeñas salas, aunque solo sea referenciarlo, y después se hacen reportajes pues bastante importantes pues, de las bandas más destacadas, incluso de lo que a mí no me gusta llamar Ángel una tribu urbana, pero hay un reportaje mítico que comentábamos en la Nueva España que hacen pues, la comparativa entre distintas tribus. Pues ahora no me acuerdo, pero bueno, en el libro que lo pone seguro. No sería perfecto. Te digo porque años después se edita un libro hablando de los tribus urbanas, no referidos a estudios, sino en general, sí. sino motos, rockers o... Sí, yo es que, y es una opinión personal, para mí el heavy o los heavies no son una tribu. Mi concepto igual es por estudiar el concepto de tribu urbana un poco desde el ámbito académico, pero a mí no me encajan como tribu urbana. Somos una hermandad. Sí, o sea, es un estilo, con una estética concreta, con unos rasgos musicales, pero no es una tribu. O sea, el concepto académico, digamos, o de diccionario de tribu no lo cumple. Entonces, hablar de como una tribu, ya a mí personalmente no me encaja, pero bueno. Somos unos ingenuos. Dicho en el conjunto de los sentidos.